trabajo en la tesorería de la vivienda. Eh, Soy la persona que administra la posición de cobertura en moneda extranjera de la posición estructural del banco en moneda extranjera. Eh, Básicamente lo que nosotros administramos es las posiciones de riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasas de interés de nuestras posiciones en el exterior, estructurales, no las de crédito. Me preguntan entonces un poco acerca de la experiencia, pues yo llevo trabajando en el sistema financiero desde que era chiquito, como desde hace unos 25 años, o sea, que he visto la evolución desde que nació el mercado cambiario y pues todas las historias que ha pasado en esas crisis que se han presentado del 11 de septiembre del 2008, del 2000, cuando fue la crisis en Colombia, pues, cuando fue el cambio del eco al euro, etc. Toda la eliminación de la banda cambiaria, y eso un poquito ha sido experiencias vividas en este tema. ¿De qué es la zona monetaria óptima y por qué Europa decide entrar y conformar una? Bueno, a ver, entonces para contextualizarnos un poco en el tema, ¿qué es lo que ocurre en un país normal? Digamos, un país como Colombia o cualquier país como Estados Unidos, China. En términos generales, ellos tienen una política económica que busca un crecimiento. Lo que todos los países buscan desde el punto de vista económico es crecer. Y crecer no solo por crecer, sino por mejorar la calidad de vida de su población, que tenga mejor capacidad de compra, mejores condiciones, etc. Esas políticas económicas tienen unas herramientas con las cuales cuando hay desbalances, ¿cierto? Digamos que no se está dando crecimiento, que hay inflación, que no hay flujo de inversiones, cualquier cosa, hay 4 mecanismos para que esto se armonice. Esos mecanismos son la política comercial. La política comercial lo que busca es que tengamos más exportaciones que importaciones. ¿Sí? En la medida en que nosotros exportamos más, pues vamos a tener más divisas y vamos a usar todos nuestros recursos generando ingresos para las personas que generan esos recursos. Entonces, si exportamos flores, tenemos empleados en flores, servicios públicos, tierra, etc. Y vamos a traer divisas que van a generar un ingreso para las personas. Y esos ingresos para las personas lo pueden gastar, que es lo que buscamos todos, tener una mejor calidad de vida. Y una de ellas es tener una capacidad de compra. Y eso se da exportando más de lo que importamos, que sería la política comercial. Luego viene la política fiscal. La política fiscal son los ingresos del Estado que, pues en términos generales, lo podemos mirar en términos de balance, es decir, cuántos recursos o los recursos que el Estado recauda de su sociedad para luego devolverlos vía gastos. Entonces tenemos los impuestos, las utilidades de las empresas del Estado frente a los gastos del sector público, que son básicamente los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, ¿sí? Y pues la idea es que haya, dependiendo de la política que se quiera hacer, pues que tenga, o sea, un superávit o un pequeño déficit, dependiendo cómo se usen esos recursos. Todo eso a la larga, ¿para qué? Para devolverle de otra manera una infraestructura económica y social a la sociedad bien puesta. Y viene otra que es la política monetaria. La política monetaria básicamente lo que busca es tener la cantidad de dinero necesaria en una economía para que ella fluya. O sea, tener la cantidad de pesos necesarios, por ejemplo, para que la economía esté bien. Si hay mucho dinero, recordemos que si hay mucho dinero va a generar inflación. Pero si no hay dinero, va a generar recesión porque la gente no tiene plata para gastar. ¿Ok? Y hay una cuarta política que es importante y por eso de pronto nuestro tema, y todas están interrelacionadas, que es la política cambiaria. Entonces, cuando es una herramienta que va a permitir, cuando las economías estén en desbalance, hacer un ajuste. Y de hecho fue lo que vimos en el último año en Colombia, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero que la economía crezca, tengo esas 4 herramientas para usar, ¿cierto? Entonces, la política cambiaria, la política comercial, la política fiscal y la política comercial, ¿cierto? Los 4. Y todas están interrelacionadas. Y eso hace que mi economía fluya, funcione, ¿ok? Si yo descuadro una, o si se me descuadra algo, tengo que ajustarlo vía política fiscal o vía política cambiaria o vía política monetaria, ajustar el crecimiento. ¿Para qué? Para que la economía tenga un crecimiento y la gente tenga condiciones adecuadas. Ok, entonces, ¿qué pasó en la zona euro? ¿Qué era lo que había antes de que existiera el ECU y el euro? Pues que cada país
tenía su propia moneda y lógicamente tenía todas sus políticas independientes, ¿correcto? Pues tenía su propia moneda, o sea, su política cambiaria, su política monetaria, su política fiscal y su política comercial. ¿Qué ocurría? Un señor iba a producir, no sé, un producto en España, aceite de oliva, y necesitaba llevarlo a Grecia. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pasar por 7 u 8 países. ¿Qué tenía que hacer ese señor? Hacer toda una serie de trámites aduaneros para pasar de un país a otro. Y fuera de eso, tenía que pasar de pesetas a francos franceses, a marcos alemanes, ¿cierto? A liras italianas y a dracmas. Para pasar de aquí a acá, en peajes, en gasolina, en gastos. Entonces, eso desde el punto de vista de productividad hacía que el señor tenía, cuando iba a comprar una moneda, tal vez ya hablaron eso de Forex de monedas, él tenía que comprarla cara. Y cuando le iba a vender, se la vendía barata. ¿A quién? A los intermediarios del mercado de monedas. Entonces, ¿cuánto perdía de llevar de un sitio a otro? Mucho dinero vía diferencial de tasas de cambio entre una moneda y otra. Entonces hay un problema de tasa de cambio. Un problema aduanero, porque aquí hay unas normas sanitarias, aquí hay unas normas de aduanas, aquí, sí, todo era, entonces vaya, lleve un sitio a otro, tenía que ser operativamente era ineficiente, no eran productivos. Todas esas ineficiencias económicas, ¿a dónde se ven reflejadas? Se ven reflejadas en el costo final del producto. O sea, ya en Grecia iba a ser muy caro, porque tenía que llevar todos esos costos que eran de monedas, aduaneros, de tiempo. ¿A dónde se iban? Al consumidor final. ¿Eso qué conlleva? A inflaciones altas y a menor capacidad de compra, que es el objetivo de una política económica, que la gente tenga plata para gastar. Entonces, ¿cómo hace? Es como si, guardando las proporciones, si yo llevara algo bueno, pongámoslo en un extremo, del Meta a Cartagena y que cada vez que yo pase por cada departamento tuviera que cambiar de moneda y usar y cubrir unas normas fitosanitarias y de aduanas y de permisos y de licencias y de monedas. Entonces eso es ineficiente. Entonces de ahí surgió obvio la necesidad de tener una moneda única. Cuando yo tengo una moneda única, suena lo eficiente, no es llegar y ponernos de acuerdo todos en una moneda. ¿Recuerdan que hablamos de que era una política cambiaria? Entonces si yo digo vamos a hacer una moneda única, resulta que los países tienen economías diferentes, entonces tienen tasas de cambio diferentes, porque la tasa de cambio es el reflejo de la situación de la economía. Entonces si España tenía una situación económica de un país pequeño y con baja infraestructura, su moneda iba a ser débil, pero Alemania tiene una infraestructura mayor, entonces su moneda iba a ser muy fuerte. Y lógicamente sus decisiones iban a ser diferentes en términos de lo que hemos hablado, de todas las políticas. Entonces, ¿cómo hacemos para unificar eso? Pues era difícil. Porque cuando un país entra a una unidad, una de las condiciones es que tiene que unir a una unidad económica, una de las condiciones es la moneda, por ejemplo. Luego pierde esa herramienta de ajuste. ¿Sí? Pierde esa posibilidad de cuando yo tengo crisis, como pasó el año pasado, pues devalúo la moneda. Y si el mercado se ajusta. Ecuador renunció a su política cambiaria porque tiene dólares y sus ingresos petroleros se cayeron, entonces no puede devaluar la moneda porque ¿cómo devalúa el dólar si su moneda local es dólar? ¿Sí? Lo malo de renunciar de su propia moneda. Pues cuando usted busca una unidad monetaria, renuncia a la política cambiaria y es un poco de renunciar a la soberanía, porque pero no por honor y todo eso, no, porque es que le cuesta. Porque usted si tiene 4 herramientas, si renuncia a una, tiene 3, tiene que ajustarse por las otras. Grecia, un problema grave de balanza comercial y no tiene dinero. ¿Cómo soluciona su problema de dinero? Exportando. ¿Cómo hago para exportar? Pues aquí, si estuviera en Colombia, devalúa el peso, pero como está allá y tiene el euro, no puede devaluar porque su moneda es el euro. Entonces ahí es cuando uno dice, uy, será mejor que se salga y que una moneda, pero lleva otras implicaciones. O sea, pierde la soberanía. Entonces, cuando uno tiene una moneda que, digamos, tiene una situación de que hay una unidad, la decisión de política cambiaria la pierde como Estado. Entonces, ¿quién la crea? La unidad, el Banco Central Europeo y toda la Consejo
europeo. Entonces dice, bueno, ya sabemos que en economía ya renunció a una herramienta. ¿Qué ventajas tiene? Que también para que esto funcione tenemos todos que estar de acuerdo. O sea, todos vivir en el mismo barrio. Y si en el barrio vive uno que es muy pobre y otro muy rico, entonces hay alguno que va a tener desventajas. ¿Qué desventajas? Que este señor siempre va a ser pobre y este señor siempre va a ser rico. ¿Cómo hacemos para igualar la cosa? Él lo va a ayudar a él. Entonces, tratar de que mejoren las condiciones económicas de ambos países para que económicamente estén más o menos homogéneos. Eso evita guerras, evita problemas políticos, ¿cierto? Como estamos viendo en el vecindario. Entonces, cuando dieron cuenta de toda esa unidad, dijo, no es solo una unidad de moneda, es una unidad de todo. Unifiquemos los criterios de todo, de educación, las exigencias educativas. Luego hace que, si las exigencias educativas son iguales en todos los países, entonces un diploma en España va a valer lo mismo que uno en Alemania, que en Italia, porque las exigencias educativas son iguales. Lo mismo en condiciones fitosanitarias, lo mismo en condiciones aduaneras. Al quitar todo, al unificar, entonces ya no es necesaria las fronteras, sino simplemente ustedes saben que el comercio, si usted va a estar tranquilo comiéndose el tomate que producen en Portugal o en España, que lo producen en Francia o una cosa así por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces por eso esa la necesidad de eso. Entonces hay que llevar una armonía, uno, en aumentar la productividad quitando esas barreras de ineficiencia. Una de esas barreras era la moneda, pero para que esto funcione tenemos que crear una política común en muchas cosas para que esto se sincronice, ¿sí? ¿Cuál cree usted que ha sido el principal detonante de la inestabilidad en la zona euro? Ok, entonces ¿qué ocurrió? Como decía, todos tenían que tener para que esto funcione y no tengan problemas. Entonces es una de las políticas que tomaron, era que todos los países deberían tener el mismo nivel de desarrollo para que pudieran tener el mismo nivel de tasas de interés, de tasa de cambio, de políticas fiscales. O sea, es como unificarse. ¿Qué ocurrió? Unos hicieron la tarea, otros no, primera cosa. Y segunda, unos la pagaron y otros se beneficiaron. Entonces, por ejemplo, Alemania subsidió mucho a los países. Entonces, entonces uno se pregunta, si soy un ciudadano alemán y pago impuestos en Alemania y van y le regalan la plata a los señores en Grecia que no pagan impuestos y se pensionan 10 años más jóvenes que yo, no jodas. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué generó esa crisis? Uno, que hubo subsidios de uno al otro sin digamos, un adecuado control o reciprocidad. Pero el que existiera ese control implicaba perder soberanía política. O sea, hoy en día sí Grecia dice, no, es que somos soberanos. Pero es que no fue soberano cuando le daban plata, le daban plata, le daban plata y se comieron la plata, se la comieron. O sea, vía gastos. Aprovechan la plata, la gente no paga impuestos, se pensionan muy antes que los demás, etc. Entonces, cuando todo está bien, perfecto, fluye cuando hay dinero, pero cuando se empiezan a apretar, entonces ¿qué pasa? Europa, si lo miramos como un bloque, de hecho lo es, comparado con China o con Japón o con Estados Unidos, como si Europa fuera un solo país, entonces pues tiene comercio con ellos. ¿Qué pasa si su comercio se deteriora? Que fue la crisis de los 2008 de Estados Unidos. O sea, hasta Europa dejó de vender a Estados Unidos. China dejó de crecer al ritmo que venía. Japón está en un periodo de recesión. Entonces su comercio se daña. Entonces, empecé a dejar de tener ingresos. Y empezamos, pues yo me aprieto porque pues dejo de tener ingresos. Y el otro, pero yo me aprieto, pero es que yo le estaba regalando plata al señor allá en Grecia. No, de malas. Entonces, precisamente cuando empieza a estrecharse ese crecimiento económico, empieza a saltar el problema de los déficits comerciales, de los déficits fiscales que tienen los países que no hicieron bien la tarea. ¿Quién hizo bien la tarea? Por ejemplo, España. España, el nivel de crecimiento fue a punta que los franceses y los alemanes le regalaban plata. Ellos hicieron una infraestructura poderosa que tiene infraestructura para cuando salga la crisis poder vender. Tiene carreteras, tiene fábricas, cambio de precio. Sí, entonces, ¿qué pasa cuando usted subsidia? Pues, no se van a cansar. Entonces, con la actual crisis europea,
¿Es relevante el papel que tiene el euro frente al dólar en el comercio mundial? El euro, pues el euro es una moneda que refleja la situación de todos los países que la conforman, así como el dólar americano refleja la situación de la economía gringa o el peso de Colombia. Entonces, definitivamente es un actor muy importante el euro en la economía mundial porque responde a la situación de un bloque muy fuerte. Cuando los inversionistas se desplazan de un lado a otro y quieren tener un nivel de riesgo bajo, pues van a invertir o en dólares o en euros o seguramente de pronto en algún commodity, ¿sí? Entonces el euro es como la contrapartida fuerte del euro. Porque yo les digo, oiga, ¿qué queremos? Quiero ahorrar en algo súper seguro, en una moneda segura, ¿qué invierto? ¿Dólar o euro? Son las economías de cuyas monedas pues vienen de economías muy fuertes, de países muy fuertes. Entonces definitivamente tiene un rol muy importante. La situación actual europea, donde se están generando los exit, ejemplo Grexit, Italexit, Spanexit, Brexit, ¿aún hay posibilidad de que exista una área monetaria óptima? Bueno, esta es una decisión yo creo que más política que con una racionalidad económica. Desde mi punto de vista, lo que ya han montado, estructurado y ha funcionado que digamos que ha costado hacerlo muchos años, no tiene sentido hacerlo, salirse de ahí. Si nos damos cuenta, la salida de Inglaterra fue algo político, ¿cierto? Fue una decisión de política, de que para que me eligieran a mí, yo dije que iba a someter al público de que si quería seguir en Europa o no, y al final no votaron los mayores, pero no votaron los jóvenes, y armó este rollo, y creyeron que no los iban a sacar, y por eso fue una decisión política. Desde el punto de vista económico, racionalmente hablando, no deberían salirse. Mejor todos unidos hacemos más, usando las ventajas y todo, y de pronto a raíz de esta crisis pues mejorar ciertas cosas que de hecho se han dado, ¿cierto? Un poco más de disciplina fiscal, un poco más de compromiso, ¿sí? Y yo creo que funciona. Porque sería volver atrás, lo que decía en un principio. Si yo digo, bueno, se salen todos los países, pierden más, porque ya mi diploma como profesional no vale en Italia y entonces me toca convalidar allá. Entonces empieza una serie de deficiencias. Pero el costo de esa unidad es renunciar a una soberanía y autonomía política propia. Porque para que una moneda tenga una consistencia económica, debe tener, por ejemplo, un déficit fiscal máximo en todos los países, porque un país no puede tener un déficit súper grande frente a otro que no lo tenga, porque entonces esa moneda no está representando la realidad de un país, ¿sí? Entonces deben de ser muy homogéneos, y eso implica que yo tenga que decirle a otro estado, como ha pasado, oiga, no tengo que cobrar más impuestos para pagar las deudas, porque no puedo devaluar mi moneda, y al cobrar más impuestos es un costo social, político muy grande. Yo espero que siga, y creo que lo más conveniente para el mundo es que siga, porque hay mayores, o si no, si se fractura, puede hasta generar problemas de guerras entre países. ¿Cuál cree usted que será el panorama de la zona euro en los próximos años? Hay como escenarios, yo creo que uno debería construirlos como escenarios, llamémoslo el optimista o el pesimista, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Si se sale, si se sale o se desarma, yo creo que va a ocurrir, va a quedar dolores grandes, políticos, que es grave. Entonces, ¿por qué? Porque el día que se salga Grecia, entonces dice, yo me salí, pero yo no le pago los bonos a los alemanes. Los alemanes, oiga, pero venga, yo lo respaldé a usted, ¿cómo me va a pagar? Y entonces ya son enemigos. Entonces, y cuando se pelean los países, ¿cómo se agreden antes de la agresión? Siempre antes de una guerra, como la Primera o Segunda Guerra Mundial, antes de eso, siempre ha habido una guerra económica. Entonces empieza uno a bloquearlo, el otro a bloquearlo. ¿Sí? Entonces van a haber más restricciones aduaneras, más restricciones al comercio. Entonces es como devolverse 50 o 100 años. O sea, me parece que no debe, ojalá no pase. Vamos a otro escenario optimista, y es que, oiga, no, venga, mentiras, no, organicémonos. ¿Sí? Como cuando pasar una crisis matrimonial o con los vecinos, donde vivimos en el mismo sitio, ni usted se puede ir, ni yo me puedo ir, pues tenemos que arreglar de alguna manera, ¿cierto?
Entonces seguramente van a tener que llegar a nuevos acuerdos de pagos de deuda para, por ejemplo, para Portugal, Italia y Grecia. Van a tener que organizarse nuevamente. Oiga, en esta cosa no la vimos, venga, arreglemos esto. Démosle más flexibilidad, no dejemos que el problema se nos agrande tanto para que después genere un problema social de una deuda impagable, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Y seguramente lo que a la larga se quería con la unidad en Europa es que entren otros países, sobre todo de Europa del Este, Polonia. Entonces si los países que ya están muy bien desarrollados meten a los de Europa del Este, ellos van a tener un gran desarrollo, y de hecho lo han tenido, así no estén en la Unión Europea. Y todo lo que ello implica, mejorar los derechos humanos, porque hay unas exigencias para entrar a la unidad, derechos humanos, ecológicos, ¿sí? De contaminación, de derechos laborales. O sea, yo creo que lo ideal, ojalá, es que no desaparezca y que los países se integren. Mejoraría las condiciones del mundo, de Europa del Este. Hay problemas que para países como Rusia, si crece Europa, no le conviene, porque son países más fuertes que ellos y le van a quitar países sobre los cuales tiene control político. Entonces, por eso esas guerrillas, esas guerras y esas cosas entre esos dos países realmente por poder. Y a veces, entonces, por eso dar más rollo para que no entre Polonia, no entre Turquía. Entonces, esos ojalá funcionen. Ante la futura salida de Reino Unido y los rumores del retiro de otros países que componen la Unión Europea, ¿cuál cree que será la tendencia que va a tomar el euro y qué activos financieros se puede refugiar un inversionista que tiene posiciones en esta divisa? Curiosamente hoy, por ejemplo, salió una noticia de que, cualquier parecido con Colombia es conciencia, de que sí, la gente votó del Brexit, de que se saliera Inglaterra, pero la Corte Suprema de allá, el equivalente a la Corte Suprema, dijo no, venga, como el Parlamento fue el que aprobó la entrada al bloque, ustedes no se pueden salir sin autorización del Parlamento. Seguramente el Parlamento, creo yo, no va a permitir salirse porque no es conveniente económicamente por todo lo que hemos dicho. O sea, es más lo que pierde Inglaterra que lo que gana, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hizo? Hizo que la moneda ahí mismo, la libra esterlina, que no hace parte del euro, por eso en el ECO sí se esperaba que entrara en su cálculo, pero cuando votaron los ingleses dijeron no, nosotros seguimos con nuestra libra esterlina, pero hacemos parte del bloque. Entonces están como en la mitad, ¿cierto? Como amigos con derechos. Mientras que todos los que están adentro se están casando. ¿De acuerdo? Cada noticia, en la medida que se genere incertidumbre por lo que pasa en Europa, va a generar algo que es volatilidad. Empieza a subir el euro, a bajar el euro. Si es una noticia buena, baja. Si es una noticia buena, sube. Entonces, primera cosa, genera volatilidad en los mercados. Ahora, un inversionista, dependiendo del tipo de inversionista, es un inversionista que dice, no, yo quiero estar tranquilo, dormir tranquilo, se va al dólar. Quiere decir que se debilita el euro y se fortalece el dólar. O al yen, pero el yen tiene tasas negativas. Entonces no sé si sea buena idea. ¿Ven? Entonces se va a refugiar. Y uno de los refugios más grandes que hay es el oro. Entonces seguramente el oro subiría mucho. Si se debilita el euro y se debilitan las monedas más fuertes del mundo, el oro siempre se va. Otros que no llamemos inversionistas sino especuladores, pues van a estar felices en la medida en que en un mercado haya volatilidad. Entre más volátil sea, más pueden entrar a especular, a comprar barato en el mercado. Pero si el mercado es estable, pues no van a ganar nada. Entonces, dependiendo de lo que vaya a pasar. Yo creo que es como una pelea de vecinos que viven en el mismo edificio. Van a tener que arreglar. Y entonces uno dirá que yo lo demando, que yo peleo, ¿verdad? Pero al final van a tener que solucionar. Porque lo peor es así.
creo yo. Todos estos temas son muy interesantes, tienen todo un trasfondo detrás. Entonces mi invitación es a que pues siempre traten de estar actualizados en la información económica, leer de pronto a veces no de la primera fuente sino de los analistas que le aportan puntos de vista diferentes, y a la medida que nosotros estemos actualizados pues podemos entender para dónde van las cosas y ser proactivos y no reactivos en las decisiones de tipo financiero. Pues, muchas gracias, muy amable, que estén bien.